es completamente diferente un cargo de poder, en realidad, donde uno es designado por el presidente de la República y donde básicamente a través de una planificación uno ejerce, uno da órdenes, disposiciones, controla, ejecuta un plan de gobierno, y obviamente una campaña que determina y obliga también a la persona que está aspirando a ese cargo público a comprometerse con propuestas que deben ser serias siempre, que deben ser muy concretas y que deben permitir a los ciudadanos y a las ciudadanas mirar en perspectiva el futuro hacia donde se pretende llegar con las mismas. De todas maneras, el trabajo que se ejecutó en materia de seguridad ciudadana nos permitió ya recorrer el país, nos permitió que la ciudadanía también estar muy en contacto con la ciudadanía en la transformación del modelo de gestión de la Policía Nacional a una policía ya no militarizada, sino una policía civil y comunitaria, una policía que esté en los barrios, una policía que esté en las zonas rurales, pues ha sido significativamente importante en la medida en que los ciudadanos están más identificados con la policía, los policías están más identificados con los ciudadanos, y eso obviamente nos ha permitido también tener un contacto permanente. En la campaña ese contacto nos ayuda, por supuesto, nos ayuda porque la gente, cuando nos reunimos con los ciudadanos, cuando nos encontramos con los ciudadanos dicen, el ministro de la Seguridad Ciudadana, el ministro que luchó contra la delincuencia. Y efectivamente eso pues a uno le satisface saber que en la mayor cantidad de ciudades y en la mayoría de los ciudadanos pues hay ese recuerdo permanente. A ver, yo creo que hay temas que son sustanciales, es decir, cuando estamos en Manabí, cuando estamos en la provincia de Guayas, cuando estamos en nuestra propia provincia de La Suaya, aquí en Pichincha, sin lugar a dudas, el haber logrado disminuir la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de 20 casos por 100.000 habitantes a 5 casos por 100.000 habitantes, 6 ecuatorianos morían todos los días víctimas de un homicidio, un asesinato en las calles del Ecuador hace 6 años. Este momento obviamente esa tasa está en 5 casos, y eso representa que hemos disminuido prácticamente a 1.5 casos. Esas muertes violentas que se daban en el país, bajar de 6 a 1.5, sin lugar a dudas ya es un cambio radical, y al mismo tiempo cerca de 3.000 ecuatorianos estaban muriendo anualmente en el país víctimas de homicidios y asesinatos. Entonces que ahora por primera vez después de 28 años hayamos llegado nuevamente a tener menos de 1.000 muertes violentas en un año, entonces representa ya no solamente un dato estadístico frío, sino una realidad que uno la va viviendo en las calles, en los barrios de sectores de Guayaquil, de sectores de Manta, de Puerto Viejo, de la propia ciudad de Quito, donde obviamente esos homicidios y asesinatos también habían comenzado a crecer. Tanto es así que de pasar de tener prácticamente 6 ciudades que estaban entrando a las 50 ciudades más peligrosas del mundo, ahora tenemos 3 ciudades que están entre las ciudades más seguras de Latinoamérica. Entonces, que son Ambato, Quito y Cuenca en ese orden. Entonces, esto sin lugar a dudas nos permite llegar con un mensaje directo y decirle a la ciudadanía, bueno, nosotros, más allá de los errores que se pueden haber cometido, que la gestión pública está sujeta a eso cuando uno camina un poco más de prisa, efectivamente, pero planificadamente, como se requería en el tema de la seguridad ciudadana. Reconocer esos errores creo que es siempre muy necesario, es decir, cómo se deben mejorar esos errores en los que se pudieron haber incurrido, pero al mismo tiempo el haber desarrollado toda esta estrategia alrededor de la seguridad ciudadana, pues también genera una confianza con los ciudadanos. Sí, la Asamblea definitivamente, si bien hemos rendido cuentas permanentemente del cargo en el Ministerio del Interior a través del presidente, que nos dio, yo digo que esta gran oportunidad, esta experiencia única de haber estado prácticamente 6 años al frente de la Policía Nacional, haber logrado transformar la Policía Nacional, pero sobre todo encontrarnos con hombres y mujeres uniformados en la policía que realmente son verdaderos héroes anónimos, son verdaderos patriotas de cómo se juegan el todo por sus compatriotas dispuestos a perder la vida. Ahora este contacto obviamente como candidato es un contacto muy interesante, muy importante, pero también hay que ser muy responsables. La propuesta tiene que ser una propuesta que efectivamente no solamente quede en la campaña, sino que se vaya ejecutando. Hay que hacer una mejora
y toda ley es perfectible, hay que hacer una mejora seguramente del sistema de exámenes de ingreso que se dan a las universidades, pero no nos olvidemos que son las universidades las que establecen los cupos, pero no podemos quedarnos solamente con las carreras terminales, Claudia, o sea, carreras para ingenieros de sistemas, para médicos, etcétera. No, tenemos que ir también a las carreras intermedias, a las carreras tecnológicas. Para eso son estas universidades tecnológicas que se crearán a lo largo y ancho de todo el país con carreras intermedias que permitan tener tecnologías en seguridad industrial, tecnologías en soldaduras, tecnologías en electricidad. Y para eso necesitan hacer una reforma a la ley de educación superior. Por supuesto, generar esta ley de universidades industriales, ¿no es cierto?, que se vincule a la ley, que esté articulada a la ley de educación superior y que permita que estas carreras tecnológicas también se difuminen inmediatamente alrededor de todo el país. Creo que uno de los temas esenciales en los que hemos venido luchando con la propia reforma, con la propia consulta popular que se planteó en el año 2011 al sistema de justicia, era una lucha sin cuartel, como se dice popularmente, contra la corrupción y contra la impunidad. Para que tengamos una idea, antes de la consulta popular del 2011, el sistema de justicia penal no juzgaba ni el 10% de los homicidios y asesinatos en el país. No se juzgaban ni siquiera el 3% de los casos de corrupción en el país. Actualmente se están juzgando el 96% de los homicidios y asesinatos que se procesan en el país, y de los casos que llegan desde la Fiscalía al sistema ya judicial, es decir, que tienen instrucción fiscal, que pasan a una etapa de juicio, se están juzgando el 85% de los casos de corrupción que han llegado al sistema judicial. Entonces, hay que embanderarse también de la lucha contra la corrupción, y la fiscalización tiene que convertirse en el espacio de rendición de cuentas permanente de los funcionarios públicos sujetos a fiscalización. El 20 de febrero, después de las elecciones, yo iré a una notaría y presentaré una declaración juramentada en donde me comprometo a pedir, en primer lugar, licencia sin sueldo, y a solicitar inmediatamente al Pleno de la Asamblea que se me levante la inmunidad parlamentaria para que se fiscalicen los 6 años como ministro del Interior en todos los temas, y se me fiscalice como ciudadano común, sin sueldo, sin ser legislador y obviamente sin inmunidad parlamentaria, convocando a los ciudadanos, es decir, para que los procesos de fiscalización, los ciudadanos que presentaron denuncias o que conocen de hechos, de cualquier hecho irregular que se cometa en el sector público sujeto a fiscalización, directamente sea informado al ciudadano, y el ciudadano ahí mismo pueda plantear sus cuestionamientos o ahí quede satisfecho con la respuesta del funcionario público. No podemos simplemente seguir en un proceso de fiscalización representativo, es decir, llama al legislador para hacer su show político, su show mediático, y el ciudadano no se entera de lo que se está fiscalizando. Llamar al ciudadano, llamar a la comunidad. Vengan ciudadanos a la comisión de fiscalización, ven en el caso de la fiscalización o a cualquiera de las mesas de la asamblea sobre las que se requieran respuestas de temas específicos de funcionarios públicos sujetos a fiscalización, o si es que ya hay un proceso de interpelación, llamar a los ciudadanos al pleno de la asamblea, para que los ciudadanos que presentaron las denuncias, que presentaron sus inquietudes, efectivamente estén presentes en el momento en el que se hace la aclaración, en el momento en el que se presentan los argumentos. Si no hacemos ese proceso, pues obviamente vamos a seguir en una lógica en la cual es simplemente un diálogo muchas veces de sordo entre el funcionario público y el asambleísta. Con los ciudadanos presentes ahí, obviamente vamos a tener la posibilidad de que ellos sean portavoces luego de eso del proceso de fiscalización que se llevó adelante.